Desde que empezó el confinamiento hemos visto un cambio importante en las atenciones, tanto vía telefónica como a través de redes sociales. Llevamos más de 3 meses y lanzamos precisamente el 17 de marzo la campaña Aislamiento sin violencia no está sola, y esta campaña nos permite identificar mensualmente justamente cómo están moviéndose las atenciones y los números. Y bueno, pese a que se ha dicho en reiteradas ocasiones que en México la familia es fraterna y que en México el confinamiento vino precisamente a afianzar los lazos afectivos, la realidad es que no es así. En el tema de la sobrecarga de cuidados, el tema de las labores domésticas y por supuesto las violencias que viven al estar conviviendo muchísimo más tiempo con el agresor. Haciendo una comparación de cómo estábamos en el 2019 a cómo estamos 2020, en tan solo los 3 primeros meses de confinamiento, las estadísticas que hemos generado nos reflejan que se incrementó en un 80% el número de llamadas y mensajes de auxilio ante situaciones de violencia dentro de la casa. En México hemos tenido muy altos índices de violencia familiar. Nos dice mucho el hecho de que la violencia familiar es el delito número 2 con más denuncias en nuestro sistema, solamente después de robo. Esto fue incluso antes de la pandemia. Con la llegada de la pandemia, esta violencia aumenta, crece. El confinamiento y esta medida, quédate en casa, como una medida para controlar la enfermedad, nos ha encerrado en las casas, pero muchas veces, y para muchas mujeres, esto ha significado estar encerrada junto con su agresor. Entonces, esto ha llevado a que aumente la violencia que se da en los hogares, pero no solo esto, que también sea mucho más difícil para las mujeres salir, denunciar, justo porque tienen al lado todo el tiempo al agresor. Entonces, es muy problemático que el presidente, desde esta plataforma de las mañaneras, desde la plataforma presidencial, ponga en cuestión la palabra, el dicho de las mujeres, ¿no? Y diga que 90% de las llamadas de las mujeres son falsas. Me gustaría hacer una aclaración, una puntualización. El mismo secretariado ejecutivo, cuando hace el reporte sobre las llamadas que llegan a 911, también desglosa y explica que hay un gran número de llamadas, un poco más de 70% de las llamadas que son llamadas improcedentes. Pero decir que son improcedentes no necesariamente quiere decir que son falsas. Puede ser una llamada no procedente porque no se completó, porque se tuvo que colgar, porque faltaba información. Hay muchos escenarios. Sin embargo, en la denuncia que estamos haciendo de este aumento en llamadas, ni siquiera estamos tomando en cuenta las llamadas improcedentes. El aumento que estamos reportando desde el Movimiento por los Derechos de las Mujeres, este aumento de más de 20% entre febrero y marzo en llamadas a 911, únicamente toma en cuenta las llamadas procedentes. Entonces es algo a lo que tenemos que voltear, tenemos que ver, y no se puede dejar con este mensaje del presidente, que lo único que hace es causa la normalización de la violencia, manda un mensaje al resto de las autoridades que está perfectamente bien, que no pasa nada, que no tenemos que preocuparnos, que no tenemos un problema. Tenemos un problema, es un problema grave y es un problema que requiere de acción urgente, inmediata y eficiente.